creo que podemos comenzar. Una pequeña cosa, no sé si les han comentado eso en otras materias, pero teóricamente dentro del protocolo de la plataforma, una de las cosas que tienen que hacer es poner una foto verdadera suya en el perfil, ¿no? Buenos días, entonces, ok, por si acaso, que teóricamente todos tenemos que poner una fotografía real nuestra. En la mía no solo estoy yo, sino también muestro lo que suelo hacer, ¿ok? Entonces, bien, no, esto no es. Aquí estamos, campo eléctrico. La anterior clase, ¿se me escucha mejor que la anterior clase? Sí. Ya, perfecto. Ok, entonces se cambió un poquito la posición de el módem y espero que funcione. Bien, la anterior clase empezamos a hablar del campo eléctrico. El concepto de campo no es algo que sea desconocido para nosotros, porque en física 1, ¿cómo se llama la materia? Oh, Dios mío, estoy cansada. ¿Cómo es? No es fuerza gravitacional, es gravitación universal, perdón. En gravitación universal, uno de los conceptos que se maneja mucho es el campo gravitacional. La anterior clase les dije que esta es una cantidad típica de fuerzas como la eléctrica o la gravitacional, porque son fuerzas que actúan a distancia. Existen fuerzas de contacto, como el rozamiento. Si dos objetos no están en contacto, no existe fuerza de rozamiento. Esas son fuerzas de contacto. La fuerza gravitacional es una fuerza típica a distancia. Los dos cuerpos que intervienen en interacción no tienen que estar en contacto. Obviamente podrían estar en contacto, pero también se siente la fuerza actúa sobre estos cuerpos estando a distancia. Con las cargas eléctricas ocurre exactamente lo mismo. De hecho, si ustedes han visto la fuerza, la forma matemática de la fuerza gravitacional es muy similar a la forma matemática de la fuerza eléctrica. Por lo tanto, estas fuerzas se comportan de forma muy similar, análoga. Si nosotros hablamos de fuerzas atractivas entre dos cargas diferentes, de hecho, las dos fuerzas se comportan exactamente de la misma forma. La única diferencia es que si las cargas son iguales, la fuerza eléctrica es repulsiva, que esa es una característica que no existe en la fuerza gravitacional. En la anterior clase también dijimos que el campo, me ayudaron un poco a describir lo que era el concepto de campo, y es la región donde podría existir una interacción con con otro cuerpo, ¿de acuerdo? Eso es algo muy interesante porque cuando nosotros hablamos de una región donde podría existir una interacción con otro cuerpo, ya se introduce una idea muy abstracta de una cantidad física. Perdón, denme un minutito, por favor. Creo que no es necesario que yo salga. Ok, bien, entonces, con el concepto de campo, empezamos a introducir cantidades abstractas físicas. ¿A qué me refiero? En mecánica es muy fácil identificar qué ocurre en un problema mecánico, ¿no? O sea, podemos identificar casi
todo lo que hemos visto en Física 1 con algo que hemos o tocado o observado o experimentado de primera mano, ¿no? O sea, no es difícil imaginarnos, por mucho de que no tengamos muchos trenes en el país, no es difícil imaginarnos un tren moviéndose en una línea. No es difícil imaginarnos un pájaro que se mueve en dirección contraria al tren y a observarlo desde el tren. Quizás sea un poco difícil, pero no es raro. O sea, existen fenómenos que nosotros hemos experimentado que nos pueden ayudar a hacer una analogía. A pesar de que no nos hayamos fijado cómo funciona un polipasto, un conjunto de poleas, tampoco es difícil imaginárnoslas porque de alguna forma hemos visto cómo funcionan las poleas en algún momento. Entonces, en mecánica es muy fácil hacer analogías, porque casi todo a lo que se refiere la mecánica, como les dije, o lo hemos tocado, lo hemos experimentado o lo hemos observado, ya sea en vivo, en película, de cualquier forma, pero lo hemos observado. Con las fuerzas eléctricas, con las fuerzas electromagnéticas o con las interacciones electromagnéticas, las cosas no son tan fáciles, porque son cantidades que no se ven. Y por lo tanto, no es tan fácil el encontrar una analogía. Hay analogías, ya vamos a usarlas varias. Ustedes van a ver que a través de esas analogías es fácil interpretar o imaginarnos cómo funciona alguna cantidad eléctrica o magnética. Pero hay algunos conceptos como campo que no necesariamente son fáciles de entender. Por eso las analogías son como rebuscadas. En la anterior clase también vimos una analogía y les dije no encontré una mejor porque sí, esa me parecía la más completa, digamos, como analogía. Pero nuevamente, solo son analogías. Las interacciones eléctricas y magnéticas son difíciles de observar. Necesitamos de algún apoyo para poder hacerlas y aún así se pueden observar. Entonces, el primer concepto abstracto que vamos a ver es el campo eléctrico. Y la forma de identificarlo es básicamente como una región donde podría existir una interacción entre dos partículas cargadas, donde se podría verificar que existe una fuerza eléctrica entre dos partículas cargadas. Existen ciertas características que unen la fuerza eléctrica y el campo eléctrico. Una de ellas es que la fuerza y el campo tienen la misma dirección. Para eso tenemos que recordar un poco cómo funciona la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es una fuerza central. Esta también es un concepto que se ve en Física 1. Existen fuerzas que son centrales. Esas fuerzas son cantidades que hay. En la anterior clase, mi intención al ver una animación donde teníamos dos cargas y la fuerza, el vector fuerza, se veía entre ellas. Y yo rotaba una de las cargas alrededor de la otra y el vector tenía una dirección apuntando hacia la otra carga. La intención era justamente reconocer el hecho de que es una fuerza central, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una carga fija y observamos cómo es el comportamiento del vector fuerza sobre otra carga alrededor de la primera carga, la fuerza siempre va a estar dirigida hacia ella. Esa es una fuerza central. Entonces, gracias a eso, nosotros podemos identificar un poco cómo se comporta el campo eléctrico generado por una carga. ¿Okay? Bien. Esta es la analogía que utilizamos en la anterior clase.
lo que recuerdo es que había mucha interferencia y lo que yo decía era muy entrecortado, así que me imagino que no se entendió totalmente cómo era la analogía. Entonces vamos a volver a revisarla. Dice, podemos imaginar que si la carga Q alterase todo el entorno de forma similar a como una tormenta situada a muchos kilómetros de la playa genera olas por todo el mar, podríamos entender cómo es, de cierta forma, el campo eléctrico. Entonces, lo que nosotros tendríamos es un objeto que genera un campo. Para nosotros, en la analogía, el objeto tendría que ser la tormenta. Y el campo estaría representado por el mar. La presencia en esa región del espacio de una carga haría que aparezca un campo en esa región donde se podría experimentar una fuerza. En el caso de la tormenta y el mar, dice, si una persona se baña en el mar, interacciona con las olas que ocupan su posición y experimentaría fuerzas, aunque el origen de las olas esté muy lejos. Si la persona que está en la playa entra al mar, va a sentir la fuerza de las olas generadas por la tormenta. No necesita estar en la tormenta para sentir el efecto de la tormenta, pero sí necesita estar dentro de la región donde se encuentra el campo de la tormenta. Y esa región sería el mar. Si él está en la playa, puede observar qué es lo que ocurre en esa región, pero no lo va a experimentar. Solo va a experimentarlo si entra dentro del campo de la tormenta. Si entra en el mar, siente las fuerzas. Mientras esté en la playa, fuera del campo, no va a sentir ninguna fuerza. ¿Ok? Entonces, esa es más o menos la analogía para explicar el comportamiento de un campo como tal, ¿no? Que genera una fuerza a distancia, ya sea gravitacional o eléctrico. Entonces, para experimentar la fuerza, para interactuar con el objeto que está generando el campo, necesitamos estar dentro del campo, dentro de la región donde actúa ese campo. Mientras estemos fuera, no vamos a poder experimentarlo realmente. Una cosa es observar y otra cosa es experimentar, ¿no? Entonces, eso podría ayudarnos de cierta forma a entender cómo actúa un campo eléctrico. Acá, en esta gráfica, tenemos una pequeña, un pequeño esquema que nos muestra cómo sería un campo eléctrico. Acá está la carga y alrededor, si ustedes se fijan, existe como una especie de nube, una región coloreada. Y el color de la región va disminuyendo con la distancia, ¿no? Eso significa que el campo eléctrico también varía. El campo eléctrico no va a ser el mismo cerca de la partícula que lejos de la partícula. Si nosotros pensamos en la analogía es más o menos lo mismo, ¿no? Cerca de la tormenta, la fuerza que nosotros sentiríamos en las olas es diferente a la fuerza que vamos a sentirla si estamos a varios kilómetros de la tormenta. Vamos a sentir una fuerza, pero esa fuerza va a ser menor, va a ser diferente. Y sí, es menor. ¿No? Por ello el color es también menor, ¿no? en las regiones externas. Eso nos dice que el comportamiento del campo y de la fuerza se parecen en el sentido de que la fuerza eléctrica disminuye a medida de que la distancia entre partículas aumenta. El campo eléctrico generado por una carga también va a disminuir a medida de que se aleje, ¿no? de la carga generadora. Eso es interesante, porque eso nos dice que el valor del campo eléctrico depende de la posición en la que nosotros midamos el campo eléctrico.
ese campo no es uniforme, por lo menos el campo generado por una carga. Bueno, matemáticamente hablando, ya hemos visto en la anterior diapositiva una expresión. No me enfoqué en esa expresión básicamente porque prefiero esta para explicarla. Existe una relación directa entre el campo eléctrico y la fuerza. En la anterior diapositiva lo que nosotros teníamos era esta expresión, ¿no? La fuerza es igual a Q por E. Nos dicen que para que la ley de Coulomb, que bueno, es similar a esta, no es esta porque este es el campo eléctrico, pero tiene más o menos esta forma, y esta expresión sean compatibles, el campo eléctrico tiene que estar definido de esta forma. Así que esta es la definición que nosotros vamos a utilizar para el campo eléctrico. El campo eléctrico es una cantidad vectorial, está simbolizada por E mayúscula. Esa es una simbolización o es un símbolo universal para el campo eléctrico. Así que no queda otra. Ustedes van a usar E mayúscula para simbolizar el campo eléctrico. Ese campo eléctrico depende de la distancia. Ya hemos visto en la gráfica anterior más o menos una simbolización de que esto es cierto con la variación de colores, ¿no? Desde la partícula que genera el campo, que sería una de estas dos, no precisamente el origen. Ok. Y ese campo eléctrico es igual a la fuerza, que depende de la misma distancia, entre una carga. Recuerden que la fuerza eléctrica, según Coulomb, es igual a, o es proporcional a el producto de las cargas, ¿no? Tenemos la carga 1 por la carga 2. Eso es parte de la fuerza eléctrica. Nosotros hemos visto que el campo eléctrico puede ser generado por una carga. No necesita de las dos cargas para existir, solo necesita de una de las cargas. Por lo tanto, la expresión matemática del campo eléctrico solo depende de una carga. Para ello, para que eso se verifique, tenemos que dividir la fuerza entre la otra carga. Eso significa que si yo estoy analizando el campo eléctrico generado por Q1, Q2 no es parte de ese campo eléctrico. Q2 es una carga que nos ayudaría a verificar que existe el campo eléctrico. Q2 sería una carga que si yo la pongo dentro del campo eléctrico generado por Q1, tendría que sentir una fuerza eléctrica. A ese tipo de cargas las llamamos cargas de prueba, porque nosotros tenemos una carga Q1 que genera un campo eléctrico alrededor suyo, y como es una cantidad que no podemos ver, para saber si existe un campo eléctrico en esa región, necesitamos una carga de prueba que nos diga sí, existe el campo eléctrico. ¿Cómo lo sé? Porque hay una fuerza entre Q1 y Q2. Si es que la carga 2 siente una fuerza eléctrica, entonces está dentro del campo eléctrico de otra carga. Por eso la llamamos carga de prueba. Si nosotros reemplazamos nuestra expresión de la ley de Coulomb aquí, lo que vamos a hacer es encontrar esta expresión. Recuerden, esa es la expresión vectorial de la fuerza eléctrica dividida entre la carga 2, ¿no? Entonces, nuestra fuerza es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por el producto de cargas dividido entre la distancia, el módulo de la distancia entre las dos cargas, o la posición relativa de las dos cargas al cuadrado por el vector unitario en la dirección de la distancia, de esa distancia que estamos considerando, ¿no? Dividido entre Q2 nos queda esta expresión. Este es el campo eléctrico. Y me imagino que los que lo ven por primera vez se han debido sentir un poco decepcionados, ¿no? Porque uno espera que sea algo diferente, ¿no? No precisamente la ley de Coulomb, pero con una carga, no con dos. Sin embargo, esa es una expresión bastante interesante y ya vamos a ver más adelante que en realidad o sea,
Esta expresión es solamente válida para una carga puntual, pero no vamos a estudiar solo cargas puntuales, vamos a estudiar diferentes distribuciones de carga y por lo tanto esta expresión va a ir cambiando dependiendo de la forma de la figura que nosotros analicemos, pero que así como está expresada es bastante rica, o sea, ya lo vamos a ver con la ley de Gauss, las ecuaciones de Maxwell, que a pesar de que esto no, en este momento no suena tan interesante porque es muy parecida a la ley de Coulomb, en realidad sí es una expresión muy interesante. Ok, no se olviden, la fuerza es proporcional al producto de las dos cargas. El campo eléctrico solo depende de una carga. ¿Qué nos dice eso? El campo eléctrico está generado por una carga, no necesita de dos. El campo eléctrico solo necesita de una partícula para ser generada, mientras esa partícula esté cargada, obviamente, ¿no? Otra cosa que es importante, esta es una cantidad vectorial. Bueno, esto nos lo dice claramente, ¿no? Esta es una cantidad vectorial. No lo olviden. Recuerden que el trabajo matemático con las cantidades vectoriales cumple ciertas reglas que no pueden ser obviadas. Así que tengan cuidado con eso. Bien, hemos dicho hace un rato que si nosotros tenemos una carga y esa carga genera un campo eléctrico, la única forma de saber si existe un campo eléctrico en un cierto punto, en una cierta región, es utilizando una carga de prueba. Hace un rato, a esa carga de prueba la usamos como la carga Q sub 2, cuando teníamos siempre una Q sub 1 y una Q sub 2. La forma en la que normalmente escribimos, simbolizamos una carga de prueba es mediante Q sub 0. Para nosotros, Q sub 0 es la carga de prueba. ¿Ok? Bien. Justamente esta expresión que sale de acá, ya han visto que estamos dando vueltas alrededor de esta expresión, nos dice lo siguiente. La dirección y sentido del campo eléctrico coincide con el de la fuerza eléctrica. Si es que la carga de prueba, es positiva. Porque sabemos que si la carga cambia de signo, entonces la fuerza también cambia de sentido, ¿no? Entonces, si tenemos dos cargas positivas, vamos a tener una fuerza repulsiva que tenga una dirección alineada con la dirección de la distancia, bueno, alineada con la distancia entre las dos cargas. Pero si una de las cargas es negativa, o sea, una de las cargas tiene una carga diferente, opuesta, la fuerza va a tener exactamente la misma dirección, pero el sentido va a ser opuesto. ¿Ok? Entonces, la dirección y el sentido del campo eléctrico coincide con la fuerza eléctrica si es que la carga de prueba es positiva. Ya vamos a ver qué es lo que pasa con los sentidos en el campo eléctrico. ¿Okay? Lo vamos a ver cuando veamos líneas de campo. Una de las cosas importantes que también surge de acá, esta relación es muy interesante matemáticamente hablando. Una de las cosas que surge de esa relación es que el campo eléctrico cumple el principio de superposición. ¿Qué dice el principio de superposición? Simplemente que si nosotros queremos calcular el campo eléctrico generado por una distribución de cargas, no por una carga, sino por varias cargas, ese campo eléctrico va a ser simplemente la suma vectorial de los campos eléctricos generados por cada una de las cargas puntuales. Entonces, para encontrar el campo eléctrico total en una distribución de varias partículas, ese campo eléctrico, obviamente evaluado en un punto, ¿no? Recuerden,
El campo eléctrico se evalúa en un cierto punto en la región donde está el campo eléctrico de lo que estemos analizando, ¿no? Ya sea de la carga puntual, de una distribución de cargas o de un objeto expandido, cargado, ¿no? O sea, un objeto con forma, ¿ok? Y sólido, digamos, ¿no? Entonces, en cualquiera de los casos, siempre vamos a evaluar el campo eléctrico en una posición, en una posición. Y el campo eléctrico total va a ser igual a la suma del campo eléctrico generado por una de las cargas, más el campo eléctrico generado por la otra carga, más el campo eléctrico generado por cada una de las cargas que compongan nuestra distribución. Y eso también nos ayuda a entender cómo encontrar el campo eléctrico de objetos, como les decía, digamos un anillo. Aquí tenemos 3 cargas puntuales. En la realidad, o sea, en la vida real, es muy difícil que tengamos 3 cargas puntuales y que trabajemos con las 3 cargas puntuales. Se puede hacer, obviamente, pero no es común. Lo que nosotros vamos a tener de forma más común es objetos con forma cargados. Por ejemplo, un anillo o una esfera o una placa, una varilla, un cilindro, un tubo. Entonces, en esos casos no tenemos partículas discretas. Lo que vamos a tener son miles de partículas cargadas. Y por lo tanto, si es que el campo eléctrico cumple el principio de superposición, podemos encontrar el campo eléctrico generado por esas miles de partículas que forman un cuerpo general haciendo exactamente esto, pero como son miles de partículas, esto se transforma en una integral, ¿no? Entonces, integrando, vamos a poder encontrar de una forma relativamente fácil, el campo eléctrico en distribuciones continuas de carga. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero recuerden, en general, esta para cargas discretas, para una distribución de cargas discretas, esta es la expresión que vamos a usar. Ustedes ya saben pasar de esta expresión a una diferencial, ¿no? No tendrían que tener mucho problema. Por lo tanto, cuando empecemos con con cuerpos expandidos, vamos a usar directamente la expresión diferencial o integral en este caso, ¿no? Ok. Este ejemplo ya es conocido para nosotros, ¿no? Si se fijan, es exactamente el mismo problema que hicimos en fuerzas, pero está un poquito modificado. Nos dice, calcular el campo eléctrico producido en el punto 4,0 por 2 cargas puntuales Q1 de 3 nanocoulombs y Q2 de menos 3 nanocoulombs en los puntos 0,2 y 0-1 metros. El sábado nos pasamos casi toda la clase haciendo justamente esto. Por eso les decía, no se preocupen, ya va a haber tiempo para ver esas pequeñas dudas del campo, de la notación vectorial de la fuerza eléctrica, porque justamente vamos a analizar lo mismo. Entonces, ¿qué es lo primero que tendrían que hacer para encontrar el campo eléctrico en el punto 4,0? Descríbanme, recordando lo que hemos hecho el sábado, los pasos a seguir. ¿Alguien lo recuerda? Anotar los datos que te dan. Ya. Graficar el problema. Ok, cierto. O sea, primero tenemos que identificar claramente los datos. ¿Cuál es la diferencia entre este problema y el que hemos hecho el sábado?
¿O son idénticos? Son idénticos, pero en este caso nos pide hallar el campo eléctrico y en el anterior nos pedía hallar la fuerza eléctrica. Sí, pero hay una pequeña diferencia. En el primer ejemplo nos daban la carga en el punto A. En este caso no nos dan la carga en el punto A. Ujú. Esa es una diferencia. Ok. Luego hacemos lo mismo, ¿no? O sea, identificamos esos datos. ¿Por qué no nos dan la prueba, la carga en el punto A? Esa carga, si lo analizamos desde el punto de vista de campo eléctrico, era nuestra carga de prueba. Ujú. En este caso nos dicen en el punto 4,0 determinar el campo eléctrico generado por esas dos cargas. Ok, entonces vamos a ver. Por lo menos lo vamos a hacer esquemáticamente, ¿no? No lo vamos a resolver todo porque teóricamente ya lo hemos hecho, pero ustedes me van a decir si en alguno de estos puntos tenían alguna dificultad, ¿ok? ¿Quiénes tenían dificultad? Me lo dicen ahora. Ok, entonces tenemos la carga 1 que está en el punto 0,2. Entonces, aquí estaba la carga 1. Lo vamos a poner con amarillito. Y la carga 2 está en el punto 0-1. Digamos aquí. Esa es la carga 2. Y nos piden encontrar el campo eléctrico en el punto 4,0. Ya, que sería más o menos si esto es 2, hasta aquí más o menos, en este punto. ¿Ok? Tenemos las coordenadas en esos puntos. Y lo que hemos visto es que el campo eléctrico, no hemos hablado nada de signos, ¿no? O sea, no hemos dicho, el campo eléctrico se dirige de esta forma o de la otra. Hemos dicho, la dirección y el sentido dependen de, básicamente, son exactamente los mismos que para la fuerza. Y aquí es algo interesante, porque si no tenemos la carga de prueba, no podemos saber cómo es la naturaleza de esa carga de prueba. No hay una carga ahí. Si tendríamos una carga positiva, a ver, vamos a poner eso. Esta es una carga positiva y esta es una carga negativa, ¿no? Entonces, si tendríamos una carga de prueba en este punto, en el punto A, en el punto A, yo podría saber cómo está dirigida la fuerza, ¿no? Si esta es positiva, si esta carga sería positiva, la fuerza entre estas dos sería repulsiva. Entonces tendríamos una fuerza entre estas dos que sea repulsiva. Pero si esa carga es negativa, esta fuerza no es repulsiva, es atractiva. Entonces sé cuál es la dirección. La dirección está justamente alineada con la distancia entre las dos partículas o entre esta partícula y este punto. Pero no conozco la naturaleza del campo. Bueno, o sea, todavía, ¿no? Todavía no hemos hablado realmente mucho sobre eso. Vamos a suponer que esta carga sea positiva y desde ahí vamos a deducir cómo se comporta el campo eléctrico. Si es positiva, si tendríamos una carga de prueba positiva acá y esta es una carga negativa, nosotros sentiríamos una fuerza de atracción. Tendría que ser de este tipo, ¿no? Entonces esas serían mis dos fuerzas. Eso me va a ayudar un poco a identificar cómo se comporta el campo eléctrico. En este caso, el campo eléctrico está generado por una carga positiva y el vector sale de la carga. En este caso, el campo está generado por una carga negativa. Y si es que supongo que la carga de prueba es positiva, entonces el campo entra en la carga negativa.
Esa es una convención para el comportamiento del campo eléctrico. Los campos eléctricos generados por cargas positivas salen se alejan, si quieren, de la carga positiva, y los campos eléctricos generados por cargas negativas se acercan hacia la carga negativa. ¿De acuerdo? Recuerden que estos vectores, los que he dibujado, el vector amarillo y el vector verde, en este momento no son fuerzas, son campos, porque no tengo la carga de prueba y por lo tanto no hay una fuerza. Solamente tengo la posibilidad de dibujar en la misma dirección de la fuerza el vector campo eléctrico. Haciendo eso, he podido concluir estas dos cosas. Si es que tengo que graficar un vector campo eléctrico generado por una carga positiva, este vector se aleja de la carga. Si tengo que dibujar un vector campo eléctrico generado por una carga negativa, este vector se acerca a la carga. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces nosotros vamos a recordar lo que hemos visto hace un ratito. Nos decía en la teoría que el campo eléctrico, voy a escribirlo a mano alzada, así que va a ser un poquito tembloroso. El campo eléctrico dependiente de R es igual a nuestra constante eléctrica, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la carga que genera el campo eléctrico. Voy a poner como general Q, ¿de acuerdo? Entre la distancia entre la carga y el punto donde estoy evaluando mi campo eléctrico. En este caso le voy a llamar R1. R1 en valor absoluto, el módulo de R1 al cuadrado, por la dirección de, por el vector unitario direccional, perdón. Y nosotros hemos visto que el vector unitario direccional es igual a R, en este caso le voy a poner 1, entre el módulo. Y como ya tenemos el módulo al cuadrado por ese módulo, lo que vamos a tener es el módulo al cubo. Entonces, fíjense que mi notación matemática es muy similar a la de la fuerza que hemos usado en el ejercicio número 1. Es la misma. Lo único que tengo que hacer es encontrar R1, que es esto de acá. Eso es R1. Y luego encontrar R2, que es esto, ¿no? Entonces ahí fíjense que mi vector verde no está precisamente bien dirigido, ¿no? Esto sería R1 y esto es R2. El campo eléctrico en el punto A, en este ejemplo, va a ser la suma del campo eléctrico generado por la partícula 1 más el campo eléctrico generado por la partícula 2. ¿Qué cuidados tenemos que tener? La carga, exactamente igual que en la fuerza eléctrica escrita en forma vectorial, sí lleva signo. No es en valor absoluto. 2, tienen que determinar cuánto es R1. ¿De acuerdo? Entonces, R1 para nosotros, ¿cuánto sería? ¿Cómo encontramos R1? R1 va a ser igual a la posición final, pongamos, que sería el punto A, 4, 0, 4i, si quieren más 0j, ¿no? No es necesario, menos
la posición inicial, que sería la posición de Q1, que es 0,2, o sea, menos 2J. Todo medido en metros. Recuerden, ¿no? R1 va a ser igual a la posición de A, que es el punto donde llega nuestro vector desplazamiento, menos la posición inicial, que es de donde parte, que es la posición del punto Q1. Q1 pondré, ¿no? Q1. ¿Sí? Entonces, RA es 4i y R de Q sub 1 es 2J. Desde aquí ustedes encuentran el módulo, lo reemplazan acá, reemplazan este vector acá y van a encontrar un vector campo eléctrico para la partícula 1. Nos vamos a la partícula 2 y hacemos exactamente lo mismo. R2 va a ser RA menos R de Q2. En ese caso sería 4i menos J, o sea, más J, ¿no? 4i más J, eso sería R2. Evalúan el módulo, igual, lo reemplazan acá, el vector lo reemplazan acá. Tengan cuidado con la carga, si esta es negativa, tienen que introducir el signo. Eso es lo que nos va a decir que el campo eléctrico se dirige hacia la carga, no que sale de la carga, ¿no? Y finalmente encuentran el campo eléctrico en A, que sería el campo eléctrico en A, en función de R, va a ser igual al campo eléctrico generado por la carga 1 más el campo eléctrico generado por la carga 2. Fíjense que por eso me di el tiempo en el sábado de hacer lo más detalladamente posible este ejercicio, porque usamos exactamente el mismo principio en el cálculo de campos eléctricos. ¿Sí? Entonces, espero que esto, o sea, que este resumen rápido haya aclarado algunas dudas. Si no, me las hacen ahora, por favor. Veamos qué dudas tenían sobre el problema que vimos el sábado. ¿Ninguno? Ok. Bien. Entonces, ustedes pueden terminar este ejercicio y una vez que lo tengan terminado, que encuentren el campo eléctrico, pueden verificar si su respuesta es correcta utilizando esta expresión. La fuerza es igual a la carga de prueba por el campo eléctrico. Usamos la carga de prueba que nos daba el anterior problema, que era creo que de 2 nanocoulombs, ¿no? Entonces usamos esa carga de prueba y deberían obtener exactamente la misma fuerza que han calculado en el ejemplo 1, ¿no? Entonces de esa forma podemos ver si han seguido los pasos correctos. Ok. Bien, entonces, esta forma, nuevamente, es para cálculo de campos eléctricos generados por partículas discretas, ¿no? Si tengo 1, 2, 3, 4, 5 partículas. Pero si tengo muchísimas más partículas, ya la cosa no es tan fácil, ¿no? Y cuando tengo un objeto sólido, un objeto con una forma, entonces ya es imposible hacer una sumatoria de este tipo. En la siguiente clase vamos a ver exactamente cómo evaluar los campos para objetos expandidos. ¿Ok?
Por ahora vamos a seguir introduciendo algunas de las formas de análisis del campo eléctrico. Las líneas de campo. Cuando nosotros hablamos de campo eléctrico, las líneas de campo son muy útiles, ¿de acuerdo? Son una forma de visualizar el campo eléctrico en este caso, para que sea más claro para nosotros. Es una forma gráfica de ver el campo eléctrico, dado que no lo podemos ver experimentalmente y por lo tanto no es familiar a nosotros su comportamiento. Las líneas de campo nos ayudan a hacer eso. Y se pueden representar cualquier tipo de campo vectorial mediante líneas de campo, ¿no? Pero nosotros las vamos a aplicar básicamente a esto, al campo eléctrico. Bueno, entonces nosotros vamos a dibujar estas líneas de campo, son como tal líneas de campo, siguiendo ciertas condiciones. Número 1. Las líneas de campo son tangentes a el vector campo eléctrico. Entonces, nosotros si dibujamos el vector del campo eléctrico en un punto, la línea de campo va a ser tangente a ese vector, ¿sí? Y el sentido de la línea, porque estas son líneas con sentido, ¿de acuerdo? Entonces, cada línea de campo que nosotros vayamos a dibujar tiene que tener una flechita, igual que los vectores, pero no son líneas rectas, ¿no? No necesariamente son líneas rectas. El sentido de la línea de campo tiene que coincidir con el vector campo eléctrico. Entonces, nuestras líneas de campo van a ser tangentes al vector campo eléctrico y tienen que tener el mismo sentido. No pueden ser antiparalelas o tienen que ser tangentes y paralelas, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las reglas para dibujarlas? Las líneas salen de las cargas positivas y entran en las negativas. Eso hemos visto en el ejemplo anterior, ¿no? Recuerden, si la carga es positiva, la línea sale. Si la carga es negativa, la línea entra a la carga. El número de líneas que entran o salen es proporcional al valor de la carga. Si nosotros queremos dibujar el campo eléctrico generado por 1 coulomb, vamos a utilizar un cierto número de líneas. Pero si tenemos que dibujar el campo eléctrico de 3 coulombs, vamos a utilizar 3 veces el número de líneas que hemos usado en el primer ejemplo. No existe un número de líneas, ¿no? O sea, líneas se necesitan para graficar un nanocoulomb. No existe eso. Solamente es la comparación. Si nosotros tenemos una carga pequeña en comparación de otra, vamos a necesitar menos líneas de campo para esa carga a comparación de las líneas para graficar el campo de la otra. Las líneas se dibujan simétricamente. Ya vamos a ver por qué son simétricas. En realidad eso sale directamente de la forma matemática, ¿no? del campo eléctrico. El comportamiento de las líneas tiene que ser simétrico. Las líneas empiezan o terminan solo en cargas eléctricas. Los campos eléctricos son generados por cargas eléctricas y por lo tanto las líneas o empiezan o terminan en las cargas eléctricas, no en cualquier otro tipo de objetos, solo en cargas eléctricas. La densidad de líneas es proporcional al valor del campo eléctrico. Esta condición y esta condición son exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? O sea, nosotros sabemos que el campo eléctrico depende de la carga. Si la carga es mayor, el campo eléctrico también es mayor. Y si vamos a utilizar más líneas de campo para una carga mayor, entonces el campo eléctrico va a ser representado por líneas proporcionalmente, más líneas proporcionalmente, ¿no? De acuerdo a la carga. Okay. Y esta es una condición interesante. Nunca pueden cortarse dos líneas de campo. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve el graficar las líneas de campo? Para entender el comportamiento del campo eléctrico. Y ya vamos a ver por qué. Enseguida.
significa que si yo tengo una carga positiva, las líneas de campo salen de ella y en forma radial. Ya hemos visto, ya les dije, ¿no? La fuerza eléctrica es una fuerza central. Todas las líneas llegan a la carga o salen de la carga de forma radial. Eso es lo que nos dice la ley de Coulomb. Todas las fuerzas o están dirigidas hacia la carga o salen de la carga. Los vectores fuerza, si quieren. Y nosotros sabemos que las líneas de campo son tangentes a ella, ¿no? ¿Por qué son tangentes? Porque la fuerza tiene la misma dirección que el campo eléctrico. Por lo tanto, las líneas de campo también tienen que ser radiales. Y recuerden, dos líneas no se cortan entre sí. Si la carga es negativa, entonces las líneas llegan hacia la carga de forma radial. Podemos considerar que una carga positiva es una fuente creadora de campo eléctrico, digamos, o generadora de campo eléctrico. Sí, es una fuente. Las cosas o las líneas de campo, no las llamaremos cosas, las líneas de campo salen de nuestra carga. Y si tenemos una carga negativa, es una especie de sumidero. Si nos olvidamos del efecto Coriolis y pensamos en un sumidero de agua, esto tendría que, o sea, el líquido tendría que ir radialmente en dirección hacia el sumidero. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa si nosotros tenemos más de una carga? Si tenemos más de una carga, las líneas de campo también van a interactuar entre ellas. Nosotros sabemos que si nosotros tenemos dos cargas enfrentadas, vamos a tener fuerzas eléctricas entre ellas, ¿no? El campo eléctrico va a ser modificado de cierta forma, el comportamiento del campo eléctrico va a ser modificado por la presencia de esa otra carga. Para poder dibujar las líneas de campo correctamente entre dos cargas, tenemos que cumplir las reglas que hemos utilizado para graficar estas dos. Las líneas de campo son radiales, siempre salen o entran radialmente a la carga. Si yo tengo una carga positiva, las líneas tienen que salir de ella. Y si tengo una carga negativa, las líneas tienen que entrar hacia ella. Pero las líneas, o el comportamiento de las líneas, son modificadas, el comportamiento de las líneas es modificado debido a la presencia de la otra carga. Por lo tanto, si yo tengo las líneas de campo que tienen que llegar a la carga negativa y salen de la carga positiva, estas se tienen que curvar en dirección hacia la carga negativa. Recuerden la otra propiedad, las líneas tienen que ser simétricas. Entonces aquí nosotros tenemos una línea de simetría, si quieren, ¿no? Este lado es simétrico a este lado. Las líneas de campo sí salen de forma radial, pero si existe una carga cerca que también genera otro campo eléctrico, esas líneas de campo van a interactuar entre sí y por lo tanto van a cambiar su comportamiento. Salen radiales, pero se curvan en la dirección hacia la otra partícula. En este caso tenemos estas líneas, ¿no? Que están en este eje, digamos, que une las dos partículas, en la recta que une las dos partículas. En esa recta o sobre esa recta las líneas de campo no varían su dirección, ¿no? No necesitan variar su dirección. Ok, entonces sabiendo eso, vamos a jugar un poquillo con las líneas de campo. En este gráfico, bueno, en este dibujo, acá, lo que nosotros tenemos es exactamente lo mismo que acá, pero con la gráfica de vectores, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos una gráfica vectorial de el campo eléctrico. Y en este otro tenemos una gráfica de líneas de campo.
ahí pueden ver claramente que las líneas de campo son más fáciles de ver. La otra puede ser interesante, ¿no? O sea, el comportamiento de los vectores se ve interesante, pero definitivamente la forma más clara de ver el comportamiento del campo eléctrico es mediante líneas de campo. Ya sea que se grafiquen los vectores como las líneas, tienen que tener exactamente el mismo comportamiento, ¿no? Verifíquenlo, ¿no? O sea, aquí tenemos las líneas que salen de la carga positiva, se dirigen hacia la carga negativa. A medida que se alejan de la carga positiva, los vectores disminuyen, porque el campo eléctrico va disminuyendo a medida de que la distancia aumenta. Pero a medida de que se acercan, o sí, a medida que se acercan a la carga negativa, el vector también, el vector campo eléctrico también aumenta, porque obviamente el campo en esta región, ya sea positivo o negativo, cerca de las cargas es mayor que en otras posiciones, ¿no? Entonces, si se quiere graficar, por ejemplo, en forma vectorial, se tienen que tener ese tipo de pequeños cuidados. Esta, por ejemplo, es un dibujo en el que se ven ambas, tanto las líneas de campo como los vectores campo eléctrico. Y se cumple esta condición que nos decían al principio, ¿no? Son siempre tangentes al campo eléctrico. Esa era una condición con la que empezamos. Entonces aquí podemos ver que estos son los vectores y las líneas de campo siempre son tangentes a ellos. Nuevamente, las líneas de campo ayudan mucho a la visualización del comportamiento del campo eléctrico. A veces son muy útiles en algunos de los problemas. Por ejemplo, para ubicar puntos en los que el campo eléctrico se anula o donde es máximo, ese tipo de cosas, ¿no? Si es que nosotros tenemos más de dos partículas, obviamente vamos a tener, digamos, unos gráficos de líneas de campo que sean mucho más complejitos, ¿no? En este caso tenemos estas cuatro partículas, un cuádruplo, los otros eran dipolos, ¿no? Este es un cuádruplo de partículas y siempre se cumplen las mismas reglas, ¿no? Entonces, la línea de campo parte de la carga positiva y llega a la carga negativa, ¿no? Parte de la carga positiva y llega a la carga negativa. Si se fijan en los vectores, claramente eso se nota. Bien, acá también se nota esta pequeña región que es bastante interesante, ¿no? O sea, ustedes ya pueden llegar a una conclusión de qué ocurre en esa región. Ok, si quieren verlos en 3D, también es posible. Voy a tratar de ubicar bueno, aquí está la dirección, a ver un ratito. Podríamos entrar directamente a la... Esta es una simulación en Java, creo. Entonces acá, esta es una simulación, no sé si esta es la simulación rusa, creo que no. No sé exactamente, esta debe ser alemana, me imagino, no sé, no estoy segura. Pero aquí lo que nosotros podemos ver es exactamente el comportamiento, ya sea de una partícula simple, una doble, una línea de carga. Y podemos, por ejemplo, en este caso, lo que estamos viendo son partículas que están cargadas positivamente, me imagino en este caso, no, negativamente en este caso, debe ser positiva esta partícula central. Ah, no, es negativa, entonces eran cargas positivas.
Ok, entonces tenemos las opciones de ver el vector, los vectores campo, las líneas de campo, los equipotenciales, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero todo en 3D, ¿no? Entonces, si es que les interesa ver el comportamiento, ya tienen acá les voy a dar la dirección de esta simulación. Eso básicamente porque es interesante. ¿Sí? Pueden jugar un poco con ella, pero la que a mí me interesa realmente es esta otra. A ver, es esta. Esta es más sencillita, no se ve tan impresionante, digamos, pero me parece más útil en muchos sentidos. Esta es de las simulaciones de PET de la Universidad de Colorado. Tenemos casi las mismas opciones, pero como les decía, son más sencillas, ¿no? Si yo tengo una carga positiva, puedo ver los vectores campo, ¿no? Si yo elijo solamente ver la dirección, entonces tengo acá la dirección de los vectores campo. Si yo elimino esta opción, los vectores cambian de color. El color nos simboliza la intensidad del campo eléctrico. Y podemos ver que en las cercanías del campo eléctrico vamos a tener vectores más intensos, ¿no? Un campo eléctrico más intenso que a cierta distancia. Si yo pongo un sensor, el sensor es mi carga de prueba, pongo un sensor, me acerco a la otra carga, es una carga, mi carga de prueba es positiva, la fuerza eléctrica entre las dos también se simboliza por el tamaño del vector, ¿no? El vector rojo simboliza la fuerza, mientras más me acerque, más crece esa fuerza, es mucho mayor. Mientras me alejo, fíjense que me alejo no mucho y el vector cambia de tamaño drásticamente, ¿no? Entonces, en uno de los ejemplos que tenían que hacer en la tarea, justamente se veía eso, ¿no? Que la distancia, sí, a las diferentes distancias de los objetos hace que la fuerza tenga valores bastante diferentes, ¿no? Drásticamente diferentes. Si es que introducimos una carga, me voy a llevar la carga de prueba a otro lado. Si introducimos otra carga, una carga negativa, fíjense que dependiendo de dónde ubico la carga, los vectores campo modifican su comportamiento, ¿no? Ok. Estas cargas solamente son de un nanocoulomb positivo y un nanocoulomb negativo, ¿no? Sin embargo, nos pueden ayudar a visualizar qué es lo que ocurre. Fíjense que si yo acerco mucho las cargas, vamos a tener una región de campo eléctrico intenso, también bastante reducida, ¿no? Si yo las voy separando, el campo eléctrico o la intensidad del campo eléctrico, la región de un campo eléctrico intenso también crece. A ver qué es lo que quería que veamos. ¿Qué pasa si yo tengo dos cargas del mismo signo? Y si yo tengo dos cargas del mismo signo, puedo hacer exactamente las mismas pruebas. ¿Sí? Entonces, pueden ir jugando un poco con esto para ver el comportamiento también de la carga de prueba, ¿no? Entre dos partículas cargadas igualmente, por ejemplo. Aquí deberíamos tener un punto en el que no haya fuerza, pero no lo puedo ubicar. Ahí. Por ejemplo, ahí.
la fuerza sobre nuestra carga se anula, ¿no? Entonces, esto nos podría ayudar a ver justamente, ¿no?, dónde existen fuerzas máximas, dónde existen fuerzas mínimas para una carga de prueba. Ya. Entonces, ustedes vayan jugando con esto en el tiempo que tengan. Quizás les parezca muy elemental, ¿no? Y digan, ay, pero eso no es interesante, pero les cuento que sí. Les conviene ir jugando con ello a pesar de que sean eso, ¿no? Una especie de pequeño juego. Ok, bueno, sí, esto es lo que involucra las líneas de campo. Así que nos queda un poquito de tiempo. ¿Qué tal si recuerdan la tarea que tenían para hoy? ¿Sí o no? Sí, Ajá, eso me gusta. Ok, si recuerdan la tarea de hoy, yo la tengo en algún lugar. A ver, denme un ratito. Por si lo han olvidado. Ya, esto me estorba. Ok, entonces. Acá. No, ¿dónde está el 8? Ese es un problema. No tengo lo del sábado. Entonces, ¿alguno de ustedes, por favor, puede compartir en el chat la pregunta que teníamos de tarea? Y que el ejercicio del sábado está en general. Está en general, gracias. Sí, claro, obvio, ¿no? Obvio. Sí, tienes razón. Uy, ¿dónde estamos? Tendría que estar. Por si acaso, me imagino que le llegó un mensaje de una reunión y después la cancelé, ¿no? Me imagino que le llegaron los dos mensajes. Eso era porque la programé en una región donde no tenía que estar. Pues no lo ubico. Por favor, ustedes compartan la imagen, ¿sí? Vamos a modificar este ejemplo para hacerlo con campo eléctrico. ¿Alguno de ustedes, por favor, lo comparte en el chat? El problema es que el 8 de agosto tardé un poco en empezar la grabación y me ayudaron con ello. Y aparentemente no está o sea, está publicado en su general, en su versión, pero en la mía no, porque yo no la grabé. Por eso estaba tratando de encontrarla y no la encuentro. Ok, ¿Y qué ¿alguno de sí ustedes? está ahí? Sí, Ah, está. pero ya mandaron. Ok, Sí. gracias. Ya, entonces tenemos este ejemplo. Vamos a ubicar el campo eléctrico, a ver, el lugar donde quiero que evalúen el campo eléctrico en alguna posición. A ver, 2, 1. Aquí, en el punto 1, 3. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos las tres cargas, tal y como están. Quiero que calculen el campo eléctrico generada por esa distribución en el punto 1, 3.
¿Y estamos? Supongo que todos lo tienen, ¿no? Porque creo que estaban todos presentes el sábado. Entonces, ya deben tener todos la imagen. Recuerden que vamos a necesitar ciertas distancias, ¿no? Esta y esta, ¿no? Rectas, obviamente. Calculen entonces el campo eléctrico medido en el punto 1, 3 debido a esa distribución de cargas. Nos daremos unos 10 minutos, ¿les parece? Para hacer eso. Mientras tanto, yo voy a dejar de compartir esto y voy a revisar si es que realmente encuentro esa imagen. Inge, disculpe. Sí. En mi caso es mi primera clase y quisiera saber si he perdido alguna tarea porque el día que ayer recién me agregaron y tampoco puedo acceder al video del sábado porque me sale que no estoy aún en el grupo o algo así. Eso es un problema. Sí, has perdido una tarea. Déjame pensar un poco sobre ello. Jimmy, no es tu único, no eres el único. Alguien más tiene la misma situación. Aldrin. Aldrin está ahí. Más bien tomaré la lista. En tu caso, Jimmy, como te digo, no eres el único. Déjame pensar un poco cómo solucionar eso, ¿de acuerdo? Abdul. Presente, Inge. Ok. Alejandra. Montserrat. Montserrat, Inge. ¿estás bien? Ok. Presente. Alex Isaac. Presente, Inge. Brian. Presente, Inge. Ok. Cristal. Presente, Inge. Daniel Alejandro. Presente, Inge. Daniel Arturo. Presente, Inge. Junior. Presente, Inge, perdón. Ok. Dani. Bueno, ya estabas, ya te he escuchado, Dani. Jimmy también. Jorge. Presente, Inge. Ok. José Alejandro. También estabas porque José Alejandro. José Alejandro Villarruel está en el chat, Inge. Está en el chat. Gracias. Sí, estás. Oh, ya. Entonces, también está, también es tu caso, ¿no, José Alejandro? El mismo que Jimmy y Alvin, qué raro, no está Alvin. Inge. Paul, un ratito. Keila. No, Lindsay. Presente, Inge. Luis Antonio. Presente, Inge. Mauricio. Ahí estás. Paul, ahora sí dime. No. De hecho, me equivoqué. Pensé que había terminado de llamar lista y no me había llamado. Disculpe. Mm,
Rodrigo. Presente, Inge. Ok, Berenice. Presente, Inge. Y Wendy. Presente, Inge. Ok, listo. Bueno, la tarea que se presentó y que van a ser muy similares a todas las tareas que vamos a presentar son tareas de clase, ¿de acuerdo? Como la de ahora, la que están haciendo en este momento, la van a presentar ahora. Esa es una tarea de clase. La que han perdido es de esas características. Déjenme pensar un poquito cómo solucionar eso, porque evidentemente por lo menos son 3 o 4 de ustedes que tienen esa situación. Em, Déjenme pensar un poquito cómo solucionarlo y les digo, pero los que eran mis alumnos saben que ese poquito para pensarlo me toma como 2 o 3 días. ¿De acuerdo? Entonces el miércoles les voy a decir qué pasa. ¿De acuerdo? ¿Cómo solucionar eso? Ujú. Mientras tanto voy a abrir o voy a programar la asignación de la tarea para que suban este trabajo. Ok, ya ha sido asignado, entonces ya saben qué hacer. Terminan la tarea, la suben a esa asignación, ¿no? Si no es muy largo, puede ser una imagen, nada más. Pero que esté en la dirección correcta, por favor, porque girarle es todo un problema. O sea, no es un problema, pero después es todo un vuelvo. ¿Qué más tengo que decirles? Ah, si tienen dudas, me preguntan. Inge, ¿podría por favor repetir qué teníamos que hacer? Es que justo ahí se me estaba cortando. El ejercicio que les di de tarea el sábado, bueno, tienen esa tarea. Los que tienen muchas dudas al respecto del ejercicio, pero han intentado hacerlo, suban el ejercicio a esta misma tarea, ¿de acuerdo? Entonces, en la asignación que les he dado, tendrían el ejercicio de tarea en el estado en el que esté, ¿de acuerdo? Entiendo que la parte vectorial, por mucho que sea mecánica, a veces uno duda en cómo aplicarla. Así que quiero ver la tarea en el estado en el que esté. Y esta otra, que es el ejercicio ese que hemos discutido tanto de si estaba o no estaba en general, ese modificado para evaluar el campo eléctrico en el punto 3.1. Eso es Lindsay. Ya, gracias, Inge.
Solo para ir verificando esto, vamos a hacer lo siguiente. En la primera parte nada más. Voy a compartir la pizarra, que ya sé que es problemática, pero es solamente para verificar un poco lo que ocurre. No tengo el OneNote, por eso todavía no lo conozco, no pretendo manejarlo si no lo conozco bien porque va a ser peor. Si alguien tiene una duda del ejercicio, por favor, escríbanla en la pizarra. Así yo paso a otra aplicación que sí puede grabarse y lo resolvemos en la otra aplicación o con la otra aplicación. Pero las dudas que tengan, escríbanlas en la pizarra, ¿de acuerdo?
Ok, bueno, si no tienen dudas, entonces yo creo que podemos cerrar la reunión. Ustedes tienen hasta las 12:05 para subir la tarea. ¿De acuerdo? Así que dudas. ¿Nada? Inge, Sí. la verdad yo sigo teniendo dudas en la parte de sumar las fuerzas. Ya. Estoy un poco oxidado. De acuerdo. Lo primero que tienes que hacer en la notación vectorial es ubicar tu distancia. Y la distancia, supongo que se puede ver, ¿no? Esto. Vamos, voy a dejar de compartir eso. Y entraremos acá. Ok. Entonces, una de las cosas que tienen que tener cuidado, o sea, solamente lo voy a hacer esquemáticamente y así, espantosamente chueco, pero si yo tengo acá una carga, Q sub 1, y acá otra carga, Q sub 2, y conozco las ubicaciones de las cargas, digamos que en este caso sea, a ver cuánto, digamos, 2, 3, el vector 2, 3, y en este caso que sean 6, 2, pongamos. La distancia relativa o la posición relativa de Q2 respecto a Q1 es esta. Y esa es la distancia que me interesa conocer. Es distancia, pero ustedes saben, ¿no? La distancia no es un vector. Por eso siempre recalco lo de posición relativa, ¿no? Conocemos la posición de 1. Esto sería R1. Este vector 2, 3. Y esta es la posición de 2, R2. Lo principal para encontrar las fuerzas eléctricas, por lo menos como las tenemos escritas, es encontrar esta posición relativa. R para nosotros va a ser R2 menos R1. R2 menos R1. Les dije en la primera clase que si ustedes quieren trabajar con pares ordenados no hay ningún problema, ¿no? O sea, pueden trabajar con pares ordenados, pero por varias razones yo prefiero trabajar con la notación cartesiana, con I y J, ¿no? Con los vectores direccionales I, J, K. Así que yo voy a trabajar de esa forma, pero si para ustedes es mucho más cómodo trabajar de la otra forma, perfecto, no hay problema, pero al final escriban sus vectores en términos de la notación cartesiana para mí, ¿de acuerdo? Ok, entonces, R sería R2, que es 6 en I más 2 en J, menos R1, que es 2 en I más 3 en J. Entonces esto sería 6 en I más 2 en J, menos 2 en I más 3 en J. R sería 4I menos J.
Ese es mi vector. Encuentro el módulo de ese vector. Que sería 16 más 1, 17, raíz cuadrada de 17. ¿No? Cuando tengo estas cantidades ya bien definidas, empiezo a reemplazar en mis fuerzas. La fuerza entre estas dos partículas va a ser igual, vectorialmente, a 1 sobre 4 pi epsilon, epsilon 0, por la carga, el producto de las cargas. Recuerden que esta es fuerza, ¿no? Q1 por Q2. No voy a poner los signos porque tampoco conozco los valores de las cargas. En este instante me importaba más esta parte. Sobre R al cuadrado o R al cubo en nuestra notación, ¿no? Recuerden que nuestra notación es R sobre R módulo de R. Por lo tanto, esto sería el módulo al cubo, ¿no? Sería raíz de 17 al cubo por el vector, que es 4i menos j. Entonces, lo único que estoy haciendo es reemplazar mecánicamente mis vectores, nada más. Si conozco Q1 y conozco Q2, aquí simplemente reemplazo los valores. Si lo reemplazo, cuando trabajo de forma vectorial, reemplazo el signo de la carga. Si trabajo con los módulos, no reemplazo el signo. Es la carga en valor absoluto. Yo le doy el signo a la fuerza. Pero en este caso no. Este es un caso muy mecánico. Así que lo que hago es introducir las cargas con signo y todo, y encuentro el vector fuerza. Una vez que tenga el vector fuerza, si es que tengo otra carga por acá, otra por acá, por allá, hago exactamente lo mismo entre las cargas que necesito analizar. Y al final sumo las fuerzas de manera vectorial. Entonces, el enfoque vectorial es sumamente mecánico, por lo tanto es fácil. Es útil en los casos complejos porque los vuelve mecánicos. Y toda resolución mecánica es como tal, o sea, uno no necesita analizar una resolución mecánica, por eso es mecánica, solamente reemplaza datos y realiza los procesos matemáticos correctamente y ya está, ¿no? Por lo tanto, en este enfoque, básicamente lo que tenemos que hacer es encontrar fuerzas entre pares de cargas y luego sumarlas si es que eso nos pide el problema. En el caso del campo eléctrico, no conocemos una de las fuerzas, una de las cargas. Entonces, esta carga, digamos, no existiría. Por lo tanto, esta carga no existiría. Pero el resto del procedimiento es exactamente el mismo. En este caso, yo tendría un campo eléctrico. Así de simple. Y si tengo otra carga por aquí, hago exactamente lo mismo. Tengo R de la carga, R del punto donde quiero evaluar mi campo eléctrico. Encuentro el campo eléctrico entre esos dos puntos, digamos, entre esta carga y el punto. Y luego sumo los campos eléctricos para ver el campo eléctrico total en este punto. Una cosa más. En el caso que les he pedido, en el problema que están haciendo, son 3 cargas y el campo eléctrico el campo eléctrico total va a tener una dirección, ¿no? Quiero que dibujen lo más correctamente posible la dirección del campo eléctrico total. ¿Ok? ¿Está mejor, Jorge Luis? Creo que voy a revisar siempre más. Porque ahorita ya he sacado sobre la carga, he sacado las fuerzas en donde me estoy un tanto equivocando, es en sacar el vector unitario final Recuerda o la que división del... Ajá.
Recuerda que el vector unitario, o sea, el vector unitario, lo único que es el vector o cualquiera de los vectores entre el módulo, ¿no? Entonces, si estamos hablando de la distancia relativa, de la posición relativa, perdón, es ese vector, este vector, dividido entre el módulo. Nada más. Por eso yo escribo aquí 4i menos j, porque eso es esto. Y uno de estos tres módulos es el correspondiente a este. ¿Ok? Entonces tengan cuidado con eso. Fíjense que ya en esta notación está incorporado el vector unitario direccional. Por eso es, como les decía, mecánico, es más rápido, porque no tengo que analizar nada, ya está incorporada la dirección del campo eléctrico. Esta expresión me da absolutamente todo. Me dice si el campo está dirigido en un sentido, la dirección, me da absolutamente toda la información sobre el campo eléctrico. Por lo tanto, es más fácil de operar. ¿Ok? Ya, entonces estamos en el límite de tiempo. Yo tengo que ir a otra clase. Así que ya saben, terminan la tarea y la suben a la asignación en el estado en el que esté. ¿Ok? Bien, entonces nos vemos el miércoles. El miércoles vamos a continuar con campo eléctrico en una distribución de carga continua. Eso significa integrar. Así que vénganse preparados para integrar. No son cosas extrañas, raras, complicadas, no. Pero sí son pequeñas integraciones divertidas. ¿Ok? Listo, entonces nos vemos el miércoles. Ok, Inge, hasta luego. Chao, chao, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Nos vemos.